Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de mercados. Ya esta es la cuarta ocasión que nos reunimos para hablar sobre cómo ha ido el mercado, qué esperamos para el futuro y bueno, cuáles son las alternativas que podemos buscar para obtener buenos rendimientos y sobre todo intentar arriesgar lo mínimo posible. Como en anteriores ocasiones nos acompaña Pablo García. Pablo es experto en análisis económico y es la persona que colabora con nosotros para llevar los planes de pensiones y también algunos otros productos de ahorro e inversión. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias, José Antonio, y gracias a todos por la nueva oportunidad de explicarles cómo estamos viendo los mercados, qué productos son los que mejor se adecúan a esta situación y ver un poco si esa gestión y todo lo que les venimos comentando pues se está cumpliendo o dónde están los errores. Si quieres, José Antonio, si me das paso, pues comenzamos. Sí. Preámbulo, ¿vale? Este trimestre he titulado la presentación Aterrizaje suave, porque parece ser que es la temática, ¿no? que ahora están, digamos, los mercados, sobre todo la cuestión más básica, ¿no? Mientras que la inflación sigue siendo, los norteamericanos dicen el sticky, ¿no? Es cuando la inflación se está, digamos, anquilosando y no somos capaces incluso con las subidas de tipos que en algunos casos, como el Banco de Inglaterra, empezó en diciembre del 2021. Incluso todavía los británicos, aunque a algunos parece que le gustaría después de salir de la Unión Europea, tiene una inflación a doble dígito todavía llegados a este término, ¿no? Bueno, los inversores están descontando, como decíamos, un soft landing, un aterrizaje suave y quizás demasiado optimista, de corta duración y muy suave. Y quizás sea, que es lo que digo, base case escenario, el escenario mejor posible de que todo va a ir con mucha facilidad y no suele pasar. Los soft landing se han producido en muy pocas ocasiones. Además, Sí. los resultados empresariales... Perdón. Pablo, sí, hay un mutualista que nos pregunta que si la inflación va a remitir en algún momento y que si la renta fija va a conseguir superar en rentabilidad a la inflación. Bueno, pues es una buena pregunta. El año pasado ya sabíamos que no fue así. Y sobre todo los fondos de pensiones de PSN fueron de los únicos que quedaron en positivo porque jugamos precisamente en cortos. Y lo hemos comentado en alguna presentación, en el corto apalancado del boom. Es decir, esperábamos que los precios de los bonos cayeran y que subieran sus rentabilidades, como así ha sido. Y este año está siendo bastante convulso, ¿no? El boom está en 2,40, el T-Bond ahora mismo está cotizando a 3,45, es decir, todo va a depender del escenario de inflación, de las subidas de tipos que vamos a tener las próximas semanas, precisamente una subida de 25 puntos básicos, previsiblemente por parte de la Fed norteamericana, y también de 25 puntos básicos o hasta 50 el Banco Central Europeo. En función de eso irá la renta fija, pero también ahora se ha metido, como decíamos, el tema del soft landing, ¿no? Es decir, estamos forzando una recesión, porque al subir el precio del dinero lo que estamos es drenando crédito. Y si ahora, como comentaremos más adelante, la crisis bancaria se queda, digamos, ahí en una especie de susto o sustazo, como hemos tenido con Credit Suisse y con Silicon Valley Bank, pues las cosas pueden ir a mejor. Pero ya les digo que hoy lo que está pasando es que First Republic Bank está cayendo de nuevo. Ayer cayó más de un 49% y está cayendo un 20%, lleva un menos 95% en el año. Se pueden imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Otra vez los programas de depósitos que ahora vamos a comentar, ¿no? Pero muy complicado el año, muy difícil y estamos gestionándolo en PSN yo creo que con bastante lógica, ¿no? Para intentar preservar el capital lo primero. Como les decía, también los resultados empresariales que mantienen el buen tono. Comienzan a torcerse algunos, pero hay que reconocer que las estimaciones de beneficios no están siendo en absoluto malas para el entorno de desaceleración que se nos viene. Y lo de la crisis bancaria que les acabo de comentar, ¿no? Es decir, la confianza había vuelto parcialmente, pero, por ejemplo, los bancos regionales norteamericanos siguen cayendo y están a niveles mínimos. Es decir, la gente, el inversor no está comprando banca mediana norteamericana. Lo veremos con más detalle. Así es como están los índices, ¿no? A mí siempre me gusta ver cómo estamos, ¿no? Porque ustedes no están al día en mercado, ¿no? Los mercados, sobre todo hasta la semana pasada, estaban en máximos, sobre todo en Europa, con una confianza brutal y sobre todo por los pesos específicos de algunos sectores. Ya les comentamos nuestro apetito por el lujo, por la reapertura de China, les comentamos que esperábamos un buen hacer de los sectores a priori ligados al consumo y no tanto los sectores, por ejemplo, inmobiliarios, con
con unas caídas de los precios importantes en Europa. En el cuarto trimestre los precios de la vivienda ya han remitido. Y si recuerdan, cuando empezamos el ejercicio, tuvimos 15 días de unas subidas de las betas altas, es decir, de real estate, de los retailers, del sector autos, incluso ese sector inmobiliario que para mí era una sorpresa, pues ya lo tenemos en negativo en el conjunto del ejercicio. Y la dicotomía Europa respecto al resto de mercados se ha seguido manteniendo, desde mi punto de vista, algo sorprendente, ¿no? Con las subidas de tipos del BCE, que el Eurostock todavía estaba la semana pasada subiendo un 16, está subiendo un 14%, con un Hansen de Hong Kong que llegó a subir un 12% en el año, que está ya en negativo. Year to date, junto con el Ibovespa brasileño, son de los peores índices. Y Estados Unidos, que fue la apuesta que les hacíamos y que hemos jugado dentro de los fondos internacional, de los fondos de pensión, etcétera, era la recuperación del sector tecnológico norteamericano. Y nos ha ido muy bien, más 14%, el Nasdaq, sobre todo con los grandes pesos pesados. Bueno, Sí, hablaremos un poquito de esto. Sí, Pablo, había un mutualista que preguntaba por inversiones tecnológicas y en inteligencia artificial, pero bueno, si quieres luego más para adelante lo podemos ver. Bueno, en el caso de Microsoft, que ayer precisamente tras el cierre publicaba resultados, la parte de inteligencia artificial, es decir, no tenemos que ir a buscar, las hay por supuesto, pequeñas compañías, un Microsoft nos vale para invertir en inteligencia artificial y a dar unos resultados y un performance extraordinario, y es el mayor peso de nuestra cartera junto con Apple, con lo cual pues muy satisfechos de esta subida. El sector tecnológico norteamericano no está endeudado, tiene caja neta, con lo cual las subidas de tipo le afectan por el ciclo, pero no desde luego desde el punto de vista directamente financiero. Han hecho ajustes de plantilla muy importantes todas las grandes tecnológicas norteamericanas de una forma extraordinaria y creo que anticipatoria, y yo creo que están mejor preparadas, es decir, no están perdiendo cuota de mercado ni están perdiendo ese know-how de estar a la última en tecnología. Y encima el gobierno del señor Biden, el gobierno demócrata norteamericano, pues está ayudando con la ley de protección de la tecnología, de los chips, frente a la tecnología china. Es decir, todo apunta a que la tecnología norteamericana debe hacerlo relativamente bien. Luego he preparado una serie de slides, de páginas muy curiosas, ¿no? Porque la concentración de la evolución en el Nasdaq es, bueno, en este caso el Standard & Poor's es extrema, es decir, 8 valores del stock, del Standard & Poor's 500 reflejan o representan en torno al 82% de la subida. Es decir, o tenemos esos valores o las carteras no han ido tan bien. Pero bueno, por entonces, suerte, a este mutualista le podríamos decir que sí es recomendable invertir en tecnológicas y inteligencia artificial, pero siendo selectivo. Siendo muy selectivo. O sea, claro, nuestra cartera, nuestro fondo de inversión tiene algo de eso, o sea, Microsoft, por ejemplo, ¿no? Y además vamos a desglosar, si a ustedes les interesan, las posiciones que tenemos y verán que estamos largos de tecnología norteamericana y de ahí la recuperación que se ha producido en los índices con unas plusvalías que son superiores al índice, en este caso en euros. Aquí incluso tenemos los sectores, ¿no? Es decir, de las apuestas que hacíamos el trimestre anterior, decíamos que los cíclicos iban a sufrir, base resource, materias primas, efectivamente está sufriendo. Tenemos un valor que se ha defendido, aunque ahora tiene una operación corporativa como es Glencore, pero el performance sigue siendo muy, muy satisfactorio. Hemos tenido el sector de real estate, el sector de inmobiliarias, que claramente ha tenido un mal performance, se ha puesto negativo cuando los primeros días del año estaban muy positivos, las subidas de tipos, la renta disponible menor, es decir, como yo les explicaba en trimestres anteriores, el dinero en el bolsillo, money in your pocket, ¿no? Pues si no tenemos dinero para otras cosas, la vivienda se iba a resentir. Sí, Pablo, perdona que te corte. Al hilo de las inmobiliarias y viviendas, hay muchos mutualistas que preguntan por eso, si es recomendable invertir en vivienda ahora mismo. Yo creo que no, yo creo que el entorno no es propicio. Los ciclos de inmobiliarias suelen ir ligados obviamente al ciclo de tipos de interés, es el precio del dinero, es el precio de la financiación y el acceso a la misma, que no es baladí, no solo es el precio, sino que con la crisis bancaria que se ha producido desde la quiebra de Silicon Valley Bank, de Silvergate, por supuesto de Credit Suisse y las dudas sobre Deutsche Bank, etcétera, las dudas sobre el sistema, lo que ha supuesto, como decía Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano, es que el acceso al crédito, las condiciones crediticias, iban a empezar a sufrir. Por lo tanto, parte del trabajo que se le estaba haciendo con la subida de tipos la iba a hacer esa
esa dificultad financiera que los propios bancos están imponiendo por criterios de prudencia. Por lo tanto, invertir en un sector inmobiliario cuando tienes una recesión en ciernes, cuando tienes subidas de tipos, restricción crediticia, menor renta disponible y una inflación que todavía no está controlada, desde mi punto de vista, y es algo que se está reflejando en el mercado. El mercado fue muy optimista al principio y es el segundo peor sector de todo el stock 600. Por ejemplo, Vonovia, entre otras, ya han recortado los dividendos. Es decir, las inmobiliarias se están protegiendo porque pues el ciclo les viene adverso. Sí, yo a todo eso añadiría también la inseguridad jurídica. Por ejemplo, está de actualidad el tema de los alquileres ahora, con topar el precio o incluso no poder desahuciar a los inquilinos. O sea, pues eso otro más punto negativo, ¿no? Por supuesto. He bajado la persiana porque me está dando el sol de frente. Qué maravilla estar aquí en España y tener tanto sol. Bueno, pasamos un poco adelante porque creo que lo más interesante va a estar sobre todo el ver las carteras. Con la evolución sectorial, algo hemos hablado ya. Fíjense el consumer durables, que es un poco el consumo duradero, el consumo semicíclico, donde está el sector lujo. Louis Vuitton ha publicado unas cifras extraordinarias. Hermès, yo siempre vengo a decir que los ricos lloran, pero menos, porque los datos después de la reapertura de China han sido extraordinarios en todas las divisiones y crecimientos fantásticos. También la parte de tecnología, aunque en Europa es menos relevante, software la ha hecho bastante bien, aeroespacial y defensa. Tenemos Lockheed Martin, la americana, pero Thales o Rheinmetall han tenido un comportamiento extraordinario. Ya sabemos que, por desgracia, ¿no? Porque por la guerra de Ucrania y bueno, pues se ha visto que los presupuestos de defensa se han incrementado de una forma notable. Etc. No vamos a desgranar todos y ya ponerles un poco en preaviso. Los resultados, como ven aquí, empresariales empiezan a sufrir algo después de un 2021-2022 fantástico, con unos yield, ya que uno de los inversores, de los mutualistas, preguntaba, el yield es de 3,42%. No está mal, pero no supera la inflación. Como ven, para combatir la inflación lo mejor es entrar en renta variable antes que entrar en renta fija o antes que conformarse con una rentabilidad por dividendo. Y los niveles de valoración, todo va a depender de esas estimaciones de beneficios. Yo les explicaba en alguna charla, pero que es importante, digamos, de volver al concepto, que el PER es muy sencillo porque compara la cotización actual con las estimaciones futuras de beneficios. Y ahí es lo más complicado, ¿no? Porque estamos viendo unos vaivenes bastante relevantes. Pablo, hay mutualistas que preguntan por si es una buena idea invertir en acciones que paguen dividendo y cuáles son esas acciones. Bueno, a ver, los grandes pagadores de dividendos son precisamente los sectores más defensivos, con lo cual, en este caso, sí es cierto que nosotros en las carteras que son típicas buy and hold, como es el PSN Internacional Calidad, que es un fondo multinacional, pero buscando esa calidad, suelen ser buenas pagadoras de dividendos y sobre todo no las que tengan un yield, una rentabilidad por dividendo más alta, sino más estable y más fiable, ¿vale? Entonces, tenemos, por supuesto, el sector telecoms, ¿no? Las telefónicas, las Deutsche Telekom, la tenemos en cartera, pues está pagando dividendos importantes y relevantes, superiores, por supuesto, a la media del yield de las bolsas europeas. También el sector utilities, ¿no? Que está dando unos dividendos bastante más que razonables. Y el sector bancario está un poco, como dicen los británicos, un question mark, ¿no? Una duda. Porque aunque son grandes pagadores de dividendos, es verdad que la situación actual de crisis o potencial crisis sistémica, yo creo que más que potencial, ¿no? Ya hemos visto el 16º banco norteamericano y el 25º cayendo, ¿no? Y en el caso de Credit Suisse, bueno, pues ahora les explicaremos, porque en el caso de PSN yo estaría muy contento si fuera mutualista, porque PSN tenía posiciones, como casi todas las entidades, en Credit Suisse y hace ya 6 meses prácticamente que se deshizo la posición y sacamos las estructuras y todo lo que había en Credit Suisse. Sorpresa para muchos inversores, pero decidimos que la entidad suiza no tenía los criterios de solvencia y la visibilidad y decidimos deshacer las posiciones y pasarlas a otro gran banco europeo. Y la operación ha sido extraordinaria. Es decir, yo siempre he dicho que no solo vamos a decir dónde ganamos dinero, sino cómo lo hacemos y sobre todo si de verdad protegemos y preservamos el capital de los mutualistas. Y créanme, esa ha sido la mejor de las operaciones. No solo haber sido los números 1 el año pasado, sino creo que el eliminar el riesgo Credit Suisse, que se lo digan a los inversores en Coco, que lo han perdido absolutamente todo, ha sido para mí la decisión más importante que el equipo directivo de PSN tomó en su momento. Bueno, no vamos a echar solo flores a PSN, vamos a seguir
pero créanme que son muy importantes. Los sectores, aquí les he puesto un gráfico, no sé, no hace falta saberlo todo de memoria, pero para que vean que hay dónde está el momentum. Nosotros en Divacons, Alpha Value y yo los podcasts que hago diariamente siempre les insisto lo importante del value y el momentum, que es lo que seguimos en nuestras carteras, ¿no? Es decir, no solo es comprar valores con potencial por fundamentales, sino que también es verdad que el mercado esté reflejando esa realidad de valoración, ¿no? Y como vemos, hablábamos de aerospace, hablamos de otros sectores. Aquí quizás detenernos en el sector autos y el sector retail. Es verdad que comentamos que el sector real estate iba a empezar a caer, así ha sido. Esperamos que eso ocurra con el sector autos y ya ha comenzado, es decir, Tesla está recortando los precios, estamos viendo que los problemas de la cadena de suministro ya no son tan importantes, pero que tenemos menos dinerito y que seguramente justificaremos mantener el coche que es más antiguo porque pensamos que no es el momento de meterse en una compra tan importante. Bueno, yo creo que los autos van a tener dificultades y el performance va a ser peor. Tenemos este Yantis, ha ido bien, pero la vamos a sacar previsiblemente. Y otro es el sector retail. Nos gusta mucho Inditex y es una gran compañía, la compañía de Arteixo, pero sin embargo el sector pues es un sector de consumo. Si el consumo se va a resentir, el siguiente en caer, como dirían los de Queen, ¿no? Another one by the dust, pues el siguiente en morder el polvo, pues previsiblemente va a ser el sector de retailers, ¿no? El sector de distribución, sobre todo textil, lo que llamamos el non-food retail. ¿Vale? Pero bueno, esto es una lectura global un poco de los índices europeos. Y para terminar un poquito, los bonos y las divisas. Con los bonos, fíjense, ¿no? Cómo hemos tenido antes del mes de marzo estos máximos y, sin embargo, las rentabilidades han caído porque en el mes de marzo se nos da la crisis bancaria y ese apetito por el riesgo desaparece tan solo en prácticamente 15 días, un mes, y entonces el inversor compra bonos para protegerse, salen depósitos y se compran fondos monetarios, ¿no? Lo de la crisis bancaria es muy importante. Yo siempre he dicho en todas las intervenciones que cuando la gente opina o los economistas opinan de que la crisis de Silicon Valley Bank no es extrapolable a Europa, yo siempre les digo que los mecanismos de transmisión son básicamente los mismos, pero es cierto que es un banco distinto a los europeos. Estoy totalmente de acuerdo, es un banco tecnológico, con grandes patrimonios, que se ha movido muy rápido, pero la dinamita, o sea, o mejor dicho, la mecha, digamos, la espoleta es la misma, es decir, la pérdida de confianza. Se perdió la pérdida de confianza en Silicon Valley Bank, han salido ya 100.000 millones de dólares en el primer trimestre de depósitos y ha continuado lo que llamamos de ejercicio cuando vimos los resultados precisamente esta semana. Supuso que, bueno, la gente tuvo miedo, para hablar en Roman Paladí, tuvo miedo, sacó el dinero de la entidad y la entidad se encontró con una situación adversa en cuanto al balance porque los bancos ya saben que al final la diferencia entre el activo y el pasivo bancario es tú me dejas el dinero en la cuenta, yo lo presto a otras personas que necesitan dinero y doy un interés. Y esos son mis márgenes de intereses que llamamos el net interest income. Bien, pero si tú vienes a sacar y a retirar el dinero, yo ese dinero que tengo invertido, como en este caso esos bancos tenían invertidos en bonos soberanos a largo plazo, tuvieron que vender en mercado. Bien, importante que entiendan que durante el periodo de vigencia de esos bonos, si yo los mantengo digamos, al maturity, al vencimiento, yo no tengo que provisionar, aunque en el mark to market, a precios de mercado, haya minusvalías latentes, porque yo al final, supuestamente, como es un bono soberano, voy a cobrar del Estado norteamericano esa deuda. Pero, ojo, si de repente me salen masivamente depósitos y tengo que venderlos al mercado, tengo que aflorar unas minusvalías latentes muy importantes. Ese desequilibrio patrimonial supuso que la entidad, que le salieron 42.000 millones de dólares en cuestión de día y medio, tuvo que intentó hacer una ampliación de capital y fue fallida. De ahí la intervención muy rápida de la Reserva Federal inyectando esa línea de liquidez de emergencia. Me he enrollado con esto para que entiendan que eso puede pasar perfectamente en otras entidades, pero entiendo que los bancos centrales y el Banco Central Europeo rápidamente salió a la palestra diciendo que, bueno, que estaban ahí para lo que hiciera falta y las inyecciones, ya lo vimos que esos apalancamientos de los bancos centrales que empezaban a disminuir después del quantitative easing, el quantitative timing, pues de repente cambió y otra vez volvimos a ver inyecciones de liquidez en el sistema, ¿no?
Así que, bueno, hay que ser comedidos y hay que ser prudentes, ¿no? Porque lo que pasó con Credit Suisse, pues es verdad que en algún caso esta semana se está volviendo a insistir, ¿no? Y Warren Buffett pues, ha dicho que la crisis bancaria no hay que darla por terminada. Y si lo dice palabra de Warren, pues hay que tenerlo por lo menos en cuenta. Escucharlo. Exacto. El cuadro de divisas mundiales me centro en el eurodólar, ¿no? Y además, como yo soy muy pesado, pues me cojo la presentación anterior para ver las previsiones que les hacíamos. Y efectivamente les comentamos que esperábamos una apreciación del euro, más o menos hacia la zona de 1,10. Pues oye, no está ni tan mal, ¿no? Es decir, ahora mismo estábamos cotizando en ese entorno, hemos estado a 1,10, a 1,09. Es decir, ahora, como la Reserva Federal adelantó las subidas de tipos y ahora estamos subiendo más los tipos los europeos, hasta el 3,5 y posiblemente llegue hasta el 4 como tasa terminal, pues es normal que haya, pues eso, un interés comprador en el euro, ¿no? Una vez que la Reserva Federal ya se ha hablado que iba a dejar los tipos. Normal, pero no creo que vaya mucho más allá. Y esto puede tener un efecto negativo, la apreciación del euro sobre las exportaciones europeas. La inflación sigue siendo el problema de fondo, pero ahora toca lidiar con la desaceleración. Les recuerdo las inflaciones de distintos países y hay que reconocer que la española, con una base retrasada, con una base comparable, menos exigente, todo lo que queramos, pero está en el 3,3 respecto a un 7,4 de Alemania o un 6,9 de la eurozona. Hay algunas cifras que no son exactas si están las tasas armonizadas, ¿no? A veces hay algunas décimas, pero Estados Unidos está en el 5%, las subyacentes están más altas que las tasas generales. A mí me preocupa enormemente. Es decir, si eliminamos los componentes, como ya les explicamos, más volátiles, como es la alimentación, los productos alimenticios no elaborados y los energéticos, pues es normal que a priori la inflación hubiera descendido. Pues no es así. La inflación, por ejemplo, en el caso de la alimentación ha subido un 16,5% en España, más de un 15,5% en Francia. Es enormemente preocupante. No olvidemos que la guerra se inició, o la invasión, el 24 de febrero del año pasado. Es decir, en marzo tuvimos una inflación muy potente. Por eso las bases comparables han hecho que la inflación general disminuya. Pero que las subyacentes no estén disminuyendo es claramente un problema. Ese sticky que le comentábamos anteriormente y que no hay que dar por cerrado el periodo de subida de tipos todavía. Sí, a cuenta de la inflación, hay mutualistas que preguntan si invertir como refugio bueno, mezclan el Bitcoin o el oro. Bueno, para mí son dos cosas muy distintas. Claro. En el caso del oro, es verdad que por las decisiones que estamos viendo de la Reserva Federal, pues puede tener sentido. Por un lado, estamos viendo que la desaceleración no es clara y que los precios están subiendo y el oro suele ser un activo defensivo que sirve para proteger el capital. Lo podemos entender por ahí. De hecho, está a más de $2.000 por onza, o sea, que se ha ido a máximos. Fue una de las historias que estuvimos comentando. El caso de Bitcoin, que chocó con los $30.000, bajó, ahora ha vuelto a subir hacia esa zona, es más comprometido, ¿no? Porque al final es un activo de riesgo. Algunos piensan que, bueno, como hay el número de monedas o de criptomonedas es limitado, el número que se emite de Bitcoin, pues que va a presionar al alza. Pero hay tantos miles de criptomonedas que al final podríamos diversificar, ¿no? Francamente, no creo que sea una buena opción el Bitcoin, y el caso del oro sí lo entiendo como un activo defensivo contra la inflación. Y luego, Pablo, que es una cosa que no está respaldada por nadie, o sea, es pura especulación. El Bitcoin. Es pura especulación. Yo escribí un capítulo de un libro de criptomonedas hace ya 8 años y lo que es la tendencia que está detrás o la cadena que está detrás es fantástica, ¿no? Yo no digo que no, y todas las tokenizaciones y blockchain, pero como tal criptomoneda, primero que no es una criptomoneda, será en todo caso un criptoactivo, pero no te sirve para intercambiar bienes, salvo casos muy puntuales, con lo cual llamarle moneda. Al final, cuando llegue el euro digital, estaremos todos muy controlados, si no lo estamos ya, y creo que esa fiebre de las criptomonedas pues quizá baja un poco, pero no para desaparecer. Yo creo que es un activo que va a mantenerse ahí durante mucho tiempo y tiene cosas muy buenas. Si nos revelamos mucho más, la cuestión que nos hacemos los economistas es cuándo pivotarán los bancos centrales, ¿no? Eso se utiliza mucho, el pivot, ¿no? Pues fíjense que las expectativas de los recortes de tipos, ese pivote, han cambiado de una forma extraordinaria en cuestión de una semana. Hace una semana se hablaba de 200 puntos básicos de recortes por parte de la FED,
que empezaríamos este verano y que íbamos a tener 200 puntos básicos. Y en una semana ya se habla solo de 150 y que empezará en noviembre. Y para el BCE, que quedará solo en 80 puntos básicos, la parte, digamos, el ciclo de recortes, y que no habrá recortes hasta iniciado el 2024, que era nuestro punto de vista, si recuerdan. Es decir, nosotros pensamos que íbamos a tener unos bancos centrales que iban a dejar de subir tipos previsiblemente este verano y que iba a haber un wait and see. Y vamos a esperar a ver cómo evolucionan porque no está demasiado claro el panorama, ¿no? Y la inflación, como decíamos, no está controlada. Los servicios están manteniéndose bien, las cifras de los PMI de servicios han mejorado, pero todavía la actividad industrial se está resistiendo, y ahora lo veremos también en las ventas minoristas. Vamos a dejarles una serie de problemas, ¿no? Como si ustedes no tuvieran suficiente. Los inversores están demasiado tranquilos. Hemos visto que el mercado estaba en zona de máximos, que hay muchos temas de preocupación. Y hay una serie de datos que cuanto menos quería compartir con ustedes. Los hedge funds, los fondos de cobertura, los más malos y más aguerridos inversores, los más arriesgados. Y yo que llevo 28 años en esto, pues imagínense si he conocido muchos de esos en Londres y en París, ¿no? Pues mantienen el mayor volumen de cortos de la historia de bonos del Tesoro. Eso puede crear un problema enorme a nivel de las financiaciones. Segundo factor, llama la atención el posicionamiento de los inversores globales, ¿no? que se han puesto especialmente bajistas. Una encuesta de Bank of America, Merrill Lynch, nos hace ver, este gráfico es demoledor, ¿no? Es decir, la distribución de los activos en cartera, el asset allocation, de los inversores está mostrando que la asignación en acciones respecto a bonos ha caído al nivel más bajo desde la crisis financiera del 2009. Datos americanos, pero nos sirve también para nosotros. Las posiciones cortas netas en el Standard & Poor's están alcanzando el nivel más alto desde el 2011. Es decir, los gestores parece que creen que la crisis va a ser más profunda de lo que los optimistas inversores están descontando actualmente. Y eso es una realidad. Es decir, esas posiciones bajistas pueden terminar lastrando al mercado. Esto que antes les apuntaba con la concentración de los valores para explicar las subidas de los grandes índices, ¿no? Llevamos una subida Standard & Poor's, la semana pasada estuve haciendo todos los cálculos, del 7 y pico por ciento, 5,81%, 82,4% proviene de 8 acciones, las Facebook, las Apple, las Microsoft, las Alphabet, Amazon, etcétera, ¿no? Y tan solo un 1,24% de la subida son 492 valores, ¿no? O sea, imagínense lo complicado que está siendo gestionar cuando todo está concentrado en muy pocos valores. ¿Por qué los bancos centrales están comprando intensamente oro? Y viene un poco ligado a las preguntas que ustedes hacían y que José Antonio nos ha comentado. Es decir, los bancos centrales comprando y están en máximos desde 1967. Fíjense, el gráfico es brutal, ¿no? Es decir, pues parece que alguien tiene más miedo de lo que parece, ¿no? Entonces, ¿qué se está preparando, ¿no? Con todas estas bolas de colores que les vengo comentando. Por otro lado, y les he puesto un gráfico de Santander, que digamos está un poco, entre comillas, ajeno a todo lo que ha pasado en Silicon Valley Bank, en Credit Suisse. Es decir, la fuga de depósitos ha sido masiva en Estados Unidos, de unas proporciones brutales, si lo miramos con otras anteriores crisis, y el proceso de desapalancamiento de los bancos centrales se ha tomado un receso. Fíjense que los resultados de Santander, que yo considero, y lo he comentado recientemente, que no han sido malos, los márgenes de intermediación han crecido un 15%, hemos tenido una solvencia elevada, 12,2% el Core Tier 1 Fully Loaded, Core Tier 1 Fully Loaded, hemos tenido una mora todavía contenida. Y sin embargo, Brasil lo hizo un poquito peor, pero sobre todo empezamos a ver, como ven en este gráfico desde el 2018, que Santander empezaba a tener también una cierta fuga de depósitos. Esos depósitos, que el dinero pues, se puede ir a fondos monetarios, es decir, a renta fija a corto plazo, se puede ir pues eso, a otros activos pensando que a lo mejor el banco pues, puede tener problemas de confianza. Esto a mí personalmente no me gusta y he insistido muchas veces que los bancos pueden ser perfectamente solventes, pero la gran mayoría de gestores el año pasado compró posiciones con duraciones demasiado largas y puede pasar un poco ese efecto que les he comentado de verse forzados a hacer mark to market algunas carteras de bonos y entonces tener un problema de desequilibrio patrimonial en el balance.
El 7 es que el modelo de probabilidad, en este caso la Fed de Nueva York, sigue subiendo y ahora es el más alto desde 1982, cuando Naranjito, cuando el Mundial de España, todavía me acuerdo, los más viejos, algunos seguramente no se acordará. Pues en este caso, fíjense cómo se puede decir que esto del soft landing y todo esto, que sí que está muy bien, está muy bonito, que todos los políticos lo defiendan, pero, oiga, ¿por qué esos modelos de probabilidades de recesión son tan elevados? ¿Nos estamos equivocando los economistas o algunos economistas o políticos nos dan un mensaje demasiado optimista? Bueno, como les decía, es que al final no es cuéntamelo, ¿vale? Estas son las previsiones, pero ¿y el mercado cómo está reaccionando? Cuando les decía lo del fear and greed, lo del miedo y la codicia se fue incluso al extreme greed, a la extrema codicia, y les decía que era momento de vender. Bien, la aguja se ha ido hacia la izquierda, así que las cosas están empezando a estar un poquito más complicadas y esta zona de aquí es la crisis bancaria. No descarto que en algún momento podamos tener algún episodio de este tipo. No se preocupen, que estamos preparados. A nadie le gusta esto, pero creo que tenemos relativamente controlado y ahora les mostraremos los productos. Como decíamos, la micro tiene un riesgo a la baja, los resultados empresariales. Es decir, los resultados en el Standard & Poor's pueden caer en el primer trimestre un 4,7 si excluimos el sector energético, un 6,1, y en Europa estamos hablando de un menos 2,5 y un decrecimiento del 3% si quitamos energía. Bien, las cosas están aguantando muy bien, insisto, en un escenario de desaceleración, pero ese PER se puede poner caro o barato en función precisamente de esas estimaciones de beneficios. Y las valoraciones todavía están otorgando potencial, siempre que esa inflación, esas expectativas de beneficios y esas valoraciones, o sea, esas estimaciones de beneficios se mantengan. Si no, podríamos tener un potencial, digamos, una revisión a la baja de esas estimaciones y caer las valoraciones o caer los mercados. Sí, Pablo, hay varios mutualistas que preguntan que si es mejor invertir ahora mismo en Estados Unidos o en Europa, incluso hay algunos que preguntan por el tema de Asia. Bueno, Asia lo está haciendo especialmente mal. Yo estoy un poco sorprendido y me equivocaba pensando que Asia iría un poco más de la mano del Nasdaq, sobre todo el Hansen. El Hansen, como hemos visto en una de las slides de las páginas, está negativo year to date. Negativo. Después de un año pasado horrible, no se olviden. Entonces, Asia y en sí los emergentes están planteando bastantes problemas, o sea, no es tan evidente. Y en el caso de Estados Unidos a mí me da más visibilidad. Yo creo que en la resistencia del empleo, cómo está cayendo esa desinflación que se está produciendo, es decir, todavía hay crecimiento en el nivel general de precios, pero cada vez es menor de forma recurrente, creo que son ya 6 o 7 meses consecutivos de caída de las tasas de inflación. Por lo tanto, yo a los niveles, y después de que en Europa se ha descontado un escenario pues, idílico, o el mejor de los escenarios posibles, vendiendo yo creo la piel del oso antes de cazarla, pues yo esperaría a ver si es la economía europea tan resistente como opinan. Yo prefiero estar más largo de Estados Unidos en el entorno actual. Y al hilo de esta pregunta, otro mutualista preguntaba si a largo plazo, teniendo en cuenta el crecimiento mundial de la población, si no sería mejor invertir en otras economías que no fueran la europea y la estadounidense. Bueno, es verdad que India este mes de abril precisamente superará posiblemente en población ya a China, pero no es tanto eso, es decir, las grandes compañías norteamericanas, europeas, invierten en esos mercados, es decir, nosotros estamos comprando compañías, no estamos comprando países, eso es importante. Un Volkswagen, por ejemplo, o un BMW, en el caso de BMW, vende más coches en China que en Estados Unidos, que es el segundo mercado, y el tercer mercado de BMW es toda Europa. Es decir, en toda Europa, BMW vende menos coches que en Estados Unidos y que en China. Por lo tanto, que haya crecimiento en China, yo donde tengo que estar es vendiendo allí. Pero la compañía en la que invertimos puede ser alemana, pasa en Volkswagen o pasa en muchísimas compañías o como Louis Vuitton, ¿no? Louis Vuitton, que ha alcanzado ya los $500.000 de valoración, que pues vende un 42% de sus ventas en Asia, ex Japón, prácticamente todo, casi todo es China, Hong Kong, Singapur, etc. Entonces, ¿qué más nos da? Invertimos en una compañía como Louis Vuitton francesa, pero con esa exposición a esos mercados donde está el crecimiento. ¿Se ha convertido en la compañía con mayor capitalización europea o...? Sí, de hecho, batiendo los récords, como decíamos, 500.000 millones de dólares, ¿no? Nosotros hemos deshecho alguna posición por esos ya unos ratios de valoración muy exigentes. Como siempre insistimos, no es cuestión de que eso sea
corroborado, ha funcionado bien. A partir de aquí estamos dispuestos, yo siempre me hago la misma pregunta cuando voy a comprar o vender, ¿no? ¿Comprarías, y sobre todo para vender, comprarías a este nivel? No, ya este nivel es muy alto y tal. Vende. Si no ves más potencial desde los niveles actuales, y eso es lo que hicimos con Louis Vuitton, pero bueno, las plusvalías son muy importantes. Sí. Alemania... Sí, un segundo, Pablo. Al hilo de lo que decías de que ahora, por ejemplo, en Louis Vuitton, que ha salido genial, hemos salido, hay mutualistas que nos preguntan si las oficinas, si no podrían ser más ágiles en comprar y en vender fondos de inversión. Pero claro, ya el fondo de inversión hace eso directamente a través de la gestión que hacéis. Bueno, es que las oficinas de una mutualidad no son una sala de mercado, de retail, de traders y de compra-vende. Eso no funciona. Es decir, todos estos te vas a forrar en un día, eso no existe. Y si lo haces en un día, seguramente en los siguientes días lo vas a perder todo. Es decir, para mí, productos como un CFD, que son enormemente apalancados, como decía Warren Buffett precisamente, que son armas de destrucción masiva, el apalancar demasiado, el hacer inversiones arriesgadas es el principio del fin. Es decir, en PSN lo que se ofrece es una gestión a largo plazo, una gestión protegiendo los riesgos, como lo comentábamos con el caso de Credit Suisse, y una gestión razonable, con un buy and hold, sin necesidad de estar arriesgando porque ha costado mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo conseguir el dinero de sus pensiones como para jugárnoslo invirtiendo, haciendo intradías en el Bitcoin o haciendo CFD. No, créanme que esa no es la política de PSN, ni desde luego la mía en particular. Sin enrollarme mucho más, que me enrollo más que una persiana. ¿Alemania necesita mejorar? Sí, pero yo me quedo con la frase del presidente del IFO, Clemens Fuetz, que decía que las preocupaciones de las empresas alemanas están disminuyendo, pero la economía carece de dinamismo. Lo hemos visto en tres. ¿Recuerdan cuando yo les he explicado lo de la confianza al consumidor, confianza empresarial y confianza inversora? Pues bien, fíjense estos tres gráficos, que son precisamente eso. El IFO, confianza empresarial, el JFK, que es el sentimiento del consumidor, y el ZEW sobre la confianza del inversor. Bien, ha habido un repunte, en los gráficos y es obvio, pero estamos todavía en niveles muy bajos, ¿no? Y si la crisis bancaria continúa, como estamos viendo en First Republic Bank, pues posiblemente la cosa se resienta de nuevo, como vimos en esta caída fuerte a principios mediados de marzo. En la eurozona, los datos están confirmando que la producción industrial es más robusta que el consumo. Fíjense en las ventas minoristas, ¿no? Como ya cuando les explicaba lo de los siguientes serán los retailers. Es que, bueno, el dinero es el que es y nos lo gastamos en donde podemos y con la inflación galopante la cosa se complica. No me río mucho más el caso de China. Hemos comentado antes, los países emergentes son una gran incógnita y la reapertura de China se ha cotizado. Bien, hay ciertas mejoras, se habla de poder llegar al objetivo del 5%. Fue un dato, el del primer trimestre, del 4,5%, fue un gran dato de China, pero se habla de que podíamos tocar el tope 2T, 3T y 2024 ser complicado. Burbuja inmobiliaria, el posicionamiento geopolítico que está intentando. Yo siempre he insistido que China está intentando conseguir el peso geopolítico que no tiene y que su poder económico debería representar, ¿no? Con estas reuniones con los mandatarios europeos, con las reuniones con Putin, intentando coordinar con Estados Unidos, complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que a largo plazo, como ya hemos insistido, mi apuesta es más India que China y venimos reflejándolo desde hace tiempo. Y España, por último, pues aguanta por el momento. La inflación me preocupa, fíjense la subyacente, cómo ha seguido incrementándose cuando la general ha disminuido con una base comparable muy fácil de batir, en el contrario, es decir, la inflación fue muy alta hace un año por la crisis provocada por la invasión de Ucrania y los precios industriales están cayendo de una forma relevante. Ojo, porque la caída de los precios industriales también significa que hay menor actividad y eso significa recesión o desaceleración. Por eso no vendamos que la historia de que los precios estén cayendo en el plano industrial es positivo porque se genera menos inflación. Ya, claro, porque es que el componente de decrecimiento es importante. Pero España, a priori, ha tenido un decalaje y ha servido para que las cifras ahora comparables no sean tan malas. Eso es una verdad a medias, como ya les comentábamos en el trimestre pasado. Bueno, quería insistir también en los productos, ¿no? En PSN hay algo que hacen especialmente bien y es
como les insistía, el tema de proteger el capital y dar productos con una rentabilidad, pero limitando los riesgos, y también ofrecer algunos fondos que gestionamos, como son un fondo europeo, que es el de Value Tribes Equities, que gestionamos desde Divacons Alpha Value, y otro que es el fondo global, el PSN Calidad Internacional, con, bueno, el ejercicio 2021 con un 21,10%, el año pasado, que fue una catástrofe para los mercados, se perdió en 3,5%, y este año 4,51%. Pero fíjense, la composición que les pongo aquí, que esto es un poco como nuestro tesoro, ¿no? Esto nunca lo queremos dar, pero lo compartimos con ustedes, es decir, una cartera de 25 valores bastante diversificada. Aquí todavía mantenemos Louis Vuitton, la compramos, la vendimos y volvimos a tomar una posición, y como ven, posiciones bastante de big cap. En el caso del fondo PSN Internacional Calidad, estoy especialmente contento porque empezó hay una parte que es el índice que utilizamos para el iProtect, que es para mí el producto estrella de la casa y el más interesante desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo, es decir, hay productos como el fondo europeo del Value Tribes Equity, como el fondo PSN Internacional, que es puro equity, uno europeo y otro mundial. Pero tenemos, basado en un índice que coordino o que dirijo yo, por supuesto con la coordinación con el equipo liderado por Ana Hernando de PSN, creamos el Secure Global Opportunities en ASCO, ¿no? Bueno, que cotiza en Bloomberg, etcétera. Bueno, en el ejercicio de 2022, con todos los índices negativos, cerró un más 5,02%, y las últimas cifras que tenemos de justo del 21 de abril lleva un 8,58% year to date. El comparable puede ser o el MSCI Global, que está en euros, creo, un más 3, y el Standard & Poor's en euros, que está un más 5. O sea, que no está nada mal. Y este es el índice en el que invierte el iProtect 3. Ahora explicaremos un poco más el producto, pero con unas garantías de capital de como mínimo el 80% garantizado, y como el índice ha ido especialmente bien, podemos llegar rápidamente a consolidar el 100% del capital y aprovechar pues, todo lo que siga para arriba la gestión del índice. Sí, Pablo, había varios mutualistas que preguntaban por eso. ¿Algún producto de inversión que diera una rentabilidad que pudiera superar la inflación y que a la vez tuviera una garantía elevada? Pues, para mí el iProtect, que ahora vamos a desgranar, lo único, si me permite, José Antonio, es las posiciones más relevantes en cartera. Microsoft, que ahora creo que estaba subiendo un 8, un 10%, Apple, Alphabet, Nestlé, Straumann, la compañía suiza de implantes dentales, etcétera. Iberdrola es el único valor español que tenemos. Recordarán algunos el chiste del borracho y la farola. Waste Management, que está en máximos también, la utility norteamericana. International Hotel Group, que el sector turismo lo está haciendo especialmente bien. Hemos aprovechado una compañía, lo que llamamos el light business, ¿no? No tienen propiedad, sino que tienen alquiler de los hoteles, y lo que hace es la gestión. Swiss Life Holding, también en zona máximo, y que les voy a decir de la danesa, la Pharma, especializada en diabetes, Novo Nordisk. Bueno, pues esos son parte de los 30 valores que hay en la cartera. Y como decía José Antonio... Sí, al final es invertir en activos sólidos, en que tengan vista de futuro, que den beneficios, y sobre todo desde un punto de vista prudente, que no haya caídas elevadas. Eso es proteger. Y además es una cartera muy tipo buy and hold, no la cambiamos demasiado. Tenemos big cap y intentamos ser bastante coherentes con el análisis. Y el iProtect 3, como les comentábamos, es que las garantías son muy interesantes. Entonces, a ver, por ser claros, si el mercado va, como decíamos antiguamente, a calzón quitado y va a subir un 30%, obviamente un fondo como el fondo PSN Internacional, que está todo en equity 100%, y que no tiene protecciones, va a subir más que el iProtect. Pero el iProtect tiene algo muy bueno, y es que invierte en ese índice, que es la base de ese fondo, pero con unas garantías que obviamente tienen un coste por tener ese seguro, y si las cosas no van, como decíamos, a calzón quitado y no sube un 30% y el mercado cae, el iProtect protege su capital. Por eso yo entiendo que es una opción muy interesante, o una combinación de ambas, ¿no? Es decir, tener algunos fondos, aparte de los fondos de pensiones que ahora comentaremos, ¿no? Entonces, sí, está basado en el mismo Valiant Momentum, en el Valiant Growth, con algún ETF, bueno, para aprovechar, por ejemplo, la debilidad del mercado brasileño, también la debilidad del mercado asiático. Tenemos un par de ETFs que hemos tomado recientemente para ver si podemos coger un cash-up, ¿no? Una cierta recuperación, y el sesgo muy inclinado a Estados Unidos.
Sí, además la gran ventaja del Hiprotec 3 es que esa garantía del 80% va consolidando, o sea, conforme el Hiprotec vaya subiendo, esa garantía del 80% también va subiendo. Al final lo que garantizamos es el 80% del mayor valor alcanzado. Puede llegar un momento incluso que tenga garantizado más de lo que invertí, que ese 80 sea más que la inversión inicial. Así es, así es. Entonces, bueno, como producto, digamos, con potencial y con seguridad, me parece muy, muy interesante, ¿no? Y el performance de la cartera básica, pues sigue siendo superando los grandes índices digamos, a medio y largo plazo. Y la ventaja, sí, por terminar, Pablo, y por terminar, es un producto que es líquido, o sea, muchas veces en otras entidades, para darte ciertas garantías tienes que cumplir ciertos plazos. Aquí no hay plazos. La garantía está siempre y el producto está líquido. ¿Vale? Exacto. Que si alguien quiere vender porque quiere comprarse un coche o irse de vacaciones, también puede vender Hiprotec. Le pediríamos que no, pero bueno, lo puede hacer. Y estos son los planes de pensiones. Llevo con PSN como 15, 20 años, pero digamos llevando la gestión directa con el equipo de inversiones, pues estos últimos 3 años y hemos conseguido ser pues en algunas de las modalidades de número 1, como es el caso del renta fija confianza, el PSN asociado de séptimo de 130 fondos en 2022 y el individual también un cuarto de 35, ¿no? Y otra cosa son los más expuestos a la renta variable, ¿no? Pero con unas calificaciones Morningstar de primer nivel, de máximo nivel, lo cual pues respalda un poco la gestión de la casa de PSN. Sí, sí que por explicar un poco qué es Morningstar, por si alguno de los oyentes mutualistas no conoce. Morningstar es una casa de análisis que lo que hace es valorar los planes de pensiones y los fondos de inversión. Lo que hace primero es colocarlos por categorías, ¿vale? Son de renta fija con renta fija, renta mixta con renta mixta, por categorías. Y tiene en cuenta los valores. Tiene en cuenta la rentabilidad para bien y el riesgo para mal, porque aunque esté dentro de la misma categoría, puedes arriesgar más o menos. Entonces, cogiendo esos dos parámetros, rentabilidad para bien y riesgo para mal, los ponen del primero al último. El 10% de arriba del todo de la tabla, de los mejores, son 5 estrellas. Y el 10% último sería 1 estrella. Entonces, como podrán comprobar, nuestros planes de pensiones son, de los 4 que están aquí expuestos, 3 son 5 estrellas y 1 4. O sea, es complicado llegar a esa buena valoración. Enhorabuena. Bueno, enhorabuena también a ti, Pablo, porque eres uno de los artífices de esto, junto con el equipo de PSN. Estamos muy contentos y yo creo que se puede sacar una rentabilidad razonable protegiendo el capital, explicando las cosas, que es lo que creo que es una iniciativa muy interesante, ¿no? Para que ustedes vean lo que estamos haciendo, nuestros errores, nuestros argumentos y cómo al final, a largo plazo, las cosas van funcionando, ¿no? El renta fija confianza está teniendo un comportamiento extraordinario. Fíjense, es que es de un menos 5,5 en su categoría a hacer un 4,2%. Eso no saben ustedes lo complicado que es y cómo hemos pasado, pues desde que empezamos a gestionar así, cómo hemos pasado pues a tener ese 5 estrellas que nos da la tranquilidad. Claro, ¿no? En los últimos, si puedo ver la diapositiva anterior, sí. En los últimos 3 años, 20 a 23, como pueden ver, de 4,2 positivo, de ganar de 100 euros, tener otros 4,2, a haber perdido 5,5. Y eso ha sido gracias a, sobre todo al tema de saber prever que los tipos de interés iban a subir. O sea, no es casualidad. Y tomar las posiciones que tanto les hemos comentado de ese corto apalancado del boom que tomamos cuando estaba en menos 0,40 y que ahora pues lo tenemos ya en el 2,40, ¿no? Este año está siendo mucho más calmado, ¿no? Es decir, estamos, nadando y guardando la ropa. Es un año muy complicado, donde las decisiones muy viscerales pueden salirte muy mal y estamos, yo creo, desde el punto de vista, decidiendo tomar unas decisiones mucho más moderadas, ¿no? Y Ana Hernando es una gran gestora con mucha experiencia, la directora de inversiones de PSN, y así lo estamos implementando. Hay veces en las cuales merece la pena tomar posiciones de más riesgo o ser más visceral con las posiciones en algún sector o en algún mercado, y otras veces es mejor tener cuidado y no separarse demasiado del benchmark, del índice de referencia, ¿no? Y los vencimientos de la renta fija también, ¿no? Cortos plazos, duraciones cortas, para evitar tener esos riesgos que hemos comentado en el sector bancario.
fruto de eso, de esas largas duraciones de los bonos y de esas minusvalías latentes, es por lo que bancos norteamericanos han tenido dificultades para salir adelante. Y del resto, bueno, los asociados igual, es decir, que yo creo que los gráficos y la evolución de estos planes demuestran mucho. Insisto que no solo es cuánto has ganado, dime cómo, porque tú puedes estar teniendo una gestión súper arriesgada, ganar mucho dinero y entonces fíjate, es que te he sacado, fíjate qué rentabilidad. Oye, ¿y dónde has metido esto? ¿No? Porque no es lo mismo. Sí. Créanme que la gestión que hacemos es bastante comedida con big players, como han visto en las posiciones más importantes que tenemos en el PSN calidad internacional. Sí, el plan asociado es el buque insignia de los planes de pensiones dentro de previsión sanitaria. Es el plan de pensiones que más mutualistas tienen porque es de perfil mixto defensivo. La mayoría de otros mutualistas son de este perfil, entonces encajan muy bien aquí. Es en el mínimo plan en el que tienes que estar para vencer a la inflación. Ya ven cómo en los últimos 10 años hemos conseguido un 36% de rentabilidad, casi un 3,5 anual, frente a la categoría que ha hecho un 10. La categoría no ha sido capaz de vencer a la inflación en los últimos 10 años. Nosotros sí, que es lo mínimo que se pide, ya que yo hago un esfuerzo de meter un dinero en un plan de pensiones para el día de mañana recuperarlo, al menos que recupere el dinero que puse real, descontando la inflación, porque si no, ese esfuerzo no se ve traducido en una recompensa. Y aquí sí que se ve cómo y fíjense hemos aquí conseguido... como hemos tenido menor volatilidad. Es decir, para generar el alfa que generamos, utilizamos unas betas más bajas, valores más sensatos que no... y esto es digamos, acumulado, ¿no? Pero se ve que la evolución del resto sigue siendo mucho más volátil que la nuestra en periodos de caídas. Es decir, en periodos de caídas nos defendemos bien y en periodos de subida lo hacemos mejor que el resto. Yo, Pablo, quiero contar la anécdota de justo antes de la guerra, cuando decidisteis bajar la exposición a bolsa al máximo. Este plan de pensiones puede invertir hasta un 25 en bolsa. Hasta un 25 no significa estar siempre al 25. Si los momentos son malos, podemos bajar esa exposición. Y el equipo de PSN, junto con Pablo, decidió bajarlo al 12,5, justo antes de la guerra. ¿Por qué? Porque si había guerra, la bolsa le ha caído un montón y íbamos a sufrirlo. Y si no había guerra, la subida no iba a ser espectacular, ni mucho menos. Entonces, nos salió bien. Al final es preservar. Ya vendrán tiempos buenos para ganar dinero y así es como se consigue en 10 años esa rentabilidad. Y el sentido común, que es el menos claro, común. Claro. Sí, bueno, claro, eso aparte de invertir en compañías solventes y sólidas, también saber cuándo hay que estar en el mercado. La media de los mixtos defensivos del año pasado fue una caída de en torno al 10. El asociado cayó un 2,80, a años luz. Y esta, bueno, es distribución por sectores, por países. Bueno, lo más significativo es ver, insisto, cómo ha ido evolucionando los distintos fondos por categoría de PSN, como es también el PSN individual, respecto a sus categorías y ver que la evolución sigue siendo muy satisfactoria, ¿no? O sea, yo creo que se ve incluso en los fondos más defensivos, ¿no? de la casa, ¿no? Como es el caso de también el autorresponsabilidad. Sí, si quieres volver al individual, el individual es un plan de pensiones de la categoría. Una pestaña más atrás. Ahí, gracias. El PSN individual de la categoría mixto agresivo, hasta un 75% en bolsa. También muy buen plan. El año pasado cerró el año con 5 estrellas Morningstar. Pueden ver cómo a la categoría le ha sacado pues, un 15% en 10 años. O sea, quien invirtió 100 euros o 1.000 euros hace 10 años, hoy ha ganado un 52% a 10 años, frente al 37% de la categoría. Es un plan que arriesga más que el anterior, para un perfil pues más joven, por ejemplo, podría ser. Aquí vemos la rentabilidad más alta. Y lo que creo además que queda claro y patente en todos los planes de pensiones es que hasta hace 3 años el performance era mucho más indexado, es decir, había un componente mucho más paralelo y sin embargo en los últimos años se ve que el gap, que la diferenciación entre la media y nuestros fondos pues están siendo más relevantes, ¿no? Se ha ampliado el diferencial entre unos y otros. Claro. En el último cuadro es muy ilustrativo, del 2022 al 2023, ahí la caída de la categoría fue enorme frente al PSN individual, que se mantuvo plano. ¿No? Así es. Yo creo que son planes y también en la autorresponsabilidad igual, un fondo que ha evolucionado bien. Prácticamente yo creo que todos y la composición son muy similares. El autorresponsabilidad sería un plan de pensiones 100% renta variable.
para un perfil de un mutualista que quiera hacer una inversión más a largo plazo, que tenga menos aversión al riesgo, ¿vale? Lógicamente las rentabilidades aquí son mucho más altas. Aquí estamos viendo desde el 2018 aquí a 5 años como la rentabilidad ha sido un 32% frente a la categoría que ha conseguido un 22%. Un 32% teniendo en cuenta que tenemos ahí el año 2018, que fue un año malo, el año 2020 la pandemia y el año 2022 la inflación y la guerra. O sea, conseguir un 32 en un escenario tan negativo y tan repetitivo en el tiempo, pues también está bien. Ya digo, para un perfil más agresivo. Se pueden combinar también, o sea, no solo se puede estar en uno, se puede incluso ir cambiando. Y Depende del perfil. en función de las expectativas. Claro, eso los mutualistas lo que tienen que hacer es, asesorarse a través de los UGIs, de los gestores de inversiones y de sus asesores para elegir uno u otro en función de su aversión al riesgo y de su objetivo. Y si te parece, y por último, bueno, hemos puesto aquí todavía el LiproTech 3 lleva poco tiempo, esto es simplemente hasta que empezó el producto, prácticamente hace unos meses, y con unas rentabilidades ya bastante relevantes, ¿no? Es decir, que incluso con las dificultades que tuvimos en diciembre del año pasado, el producto ha ido reconvirtiéndose, ¿no? Es decir, es verdad que el índice hemos visto que tenía unas plusvalías superiores porque el LiproTech al final tiene un seguro, es decir, no tiene invertido el 100% para ir protegiendo y dando esa cobertura. Pero para mí sigue siendo el producto estrella, aparte de los planes de pensiones, como hemos visto. La gestión es muy similar, ¿no? Al final es el mismo equipo que estamos gestionando estos productos, tanto el índice que da detrás del LiproTech, como decíamos, tanto el PSN Internacional Calidad, que es una cartera muy, muy parecida, muy similar, como incluso las teorías y las decisiones que implementamos en los fondos de pensiones, que obviamente también tienen productos de bonos y algunos ETFs. Así que, bueno, pues esto es lo que les ofrecemos. Sí, yo por último quisiera decir a todos los mutualistas que nos están escuchando y viendo que comparen los planes de pensiones que tengan en sus entidades con los de PSN. Eso es muy fácil de hacer a través de sus asesores o de los gestores de inversión que hay repartidos en las diferentes zonas en las que trabaja PSN, que es en toda España. Con el nombre del plan de pensiones de la entidad donde lo tengan, con eso es suficiente. Nosotros hacemos una comparativa frente al mismo en PSN. Si el que tienen en el banco está bien, pues genial, ojalá. Pero si el de PSN es mejor, pueden hacer el cambio aquí que ya han visto cómo nuestra gestión es buena y salimos por encima de la categoría. Sobre todo en las categorías más defensivas, que es donde está el grueso de nuestros mutualistas y del inversor español en particular. Y yo destacaría, José Antonio, la transparencia. Es decir, obviamente un equipo de gestión que tiene que tomar decisiones de gestión activa, pues nos equivocamos y asumo la responsabilidad. Pero lo importante es que el número de aciertos sean superiores, que se proteja el capital y que seamos transparentes. Les enseñamos hasta las carteras. La forma que tenemos de opinar o de tomar las decisiones sobre su dinero, sobre sus ahorros, ¿no? Es decir, que estas charlas son especialmente ilustrativas para que ustedes incluso, como nos ha ido transmitiendo siempre José Antonio, las preguntas que tienen de inversión sobre los distintos activos o los distintos productos, ¿no? Yo creo que la transparencia es fundamental en este entorno tan complicado, ¿no? Y demostrarles que a veces las decisiones son muy complejas en un año tan extraño como está siendo el año 2023. Sí, vale. Estoy consultando las preguntas que han hecho los mutualistas y ya hemos contestado a todas, porque preguntaban por fondos de PSN, ya lo hemos estado viendo, en dónde se hacían las inversiones de los fondos, también lo hemos visto. Tema fiscal, ¿dónde conseguir degradación fiscal? Pues a través de los planes de pensiones de PSN también se puede hacer. Yo creo que ya todo está contestado. Bueno, pues Pablo, si no quieres añadir nada más, yo creo que ha sido súper fructífero. Fenomenal. Pues cualquier cosa que necesiten, no duden en ponerse en contacto con el equipo de UGI Sí. y yo les atenderé también encantado para cualquier pregunta o propuesta de inversión que tengan. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por asistir a esta charla.